Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Para estimar la mejor línea del modelo, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Ya hemos utilizado el ojímetro. Ya hemos tirado líneas, hemos visto, esto puede ser curvilínea, puede comenzar acá. Pero si queremos cuantificar, entonces hay diversos procedimientos matemáticos que aproximan la mejor línea. Hay procedimientos paramétricos y procedimientos no paramétricos. Paramétricos lo que significa es que tú quieres estimar unos parámetros, en este caso alfa y beta. Los no paramétricos, tú no necesitas conocer algunos parámetros, no necesitas entenderlo. Te tira la línea de regresión y ahí está. Y además los paramétricos, la otra función de los paramétricos, ¿verdad? Que no se me pase, es que percibes o entiendes que esos datos tienen una distribución particular que tú conoces. ¿Ok? Esos métodos paramétricos dicen, ok, hay unos parámetros y esos parámetros están atados a una función que tú conoces. Los no paramétricos, tú vas a decirle, yo no conozco la función de esa distribución de los datos, haz un cálculo y tira la mejor línea que tú entiendas. Y dentro de los paramétricos tenemos métodos como los métodos de mínimo cuadrado, los métodos de mínima varianza, los métodos de máxima verosimilitud, gradient descent, y hay otros métodos que han desarrollado. En el día de hoy vamos a estar viendo el método de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes del modelo. También se conoce y se ve en la literatura como Least Square Regression o Least Square Estimate. ¿Y por qué se trae a colación este método en particular? Primero, ejemplifica los otros métodos y además es uno de los métodos más utilizados en el mundo de modelos de regresión. Es el inicio, nuevamente, el inicio de todo. El método de mínimo cuadrados determina la línea recta de mejor ajuste. Este cálculo, ¿se recuerdan cuando hicimos las betas que nos dieron dos betas diferentes? Aquí me dio 6.6 y aquí me dio 3.555. Pues para evitar esa ambigüedad, entonces utilizamos el método de mínimos cuadrados. Lo que queremos es decidir, facilítame. Los matemáticos lo que nos están diciendo a nosotros, los usuarios, es facilítame a mí escoger la mejor línea, pero además quiero una medida cuantitativa que yo pueda demostrar que es la mejor línea. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo con este tipo de ecuaciones. No es que nosotros la vayamos a generar o a desarrollar, ya está desarrollada, pero nos facilita a nosotros los epidemiólogos, los investigadores, a ser un poquito más objetivos. ¿Y por qué un poco más objetivo? Porque no debemos permitir jamás y nunca que el número vaya sobre nuestro conocimiento en el tema. Es un apoyo a una decisión que nosotros vamos a tomar. Muchos investigadores se dejan llevar por que si el p-value dio menos de 0.005. Hay mucha literatura que te da miles de razones por las cuales no se deben utilizar los p-values. Así que, en cierta medida los podemos utilizar, pero tomando en consideración que no va a ser el que dictamina nuestras decisiones. Es un apoyo. ¿Y cuál es esa mejor línea? Es la línea que minimiza la suma de cuadrados de las longitudes de los segmentos verticales dibujados desde los puntos de datos observados hasta la línea de ajuste. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero vamos a disectar el trabalengua. Es una grosería eso. Es como una grosería, ¿verdad? Me gusta. Pero no, es bien sencillo. Vamos a ella.
Esa es más o menos la misma gráfica. Decimos, es la línea. Me voy a desaparecer un poco, pero tenemos esta línea roja. Así que quiere decir que estamos hablando de esta línea. Y podemos tener muchas líneas. Así que, ¿cuál de esas líneas cogemos, verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿cuál de esas líneas cogemos? Es la línea de todas las posibles líneas que minimiza la suma de cuadrados. Y ahora vamos a saltar un momentito de las longitudes de los segmentos. Mira este segmento, esto es un segmento. Desde este es mi punto observado. Este puntito aquí es mi punto observado. Y este punto aquí es mi punto estimado. Así que yo tengo, déjame utilizar para representar bien el valor de 10, que ya lo conocemos. Vamos a representar el valor de 10. Así que tenemos mi punto estimado, este puntito aquí en la línea roja. Y tenemos 3 valores observados. 1, 2, 3. Cada uno de esos valores observados tiene un segmento desde el punto hasta la línea de regresión, desde el punto hasta la línea de regresión y desde el punto a la línea de regresión. Así que allá tenemos unas longitudes de los segmentos verticales dibujados desde los datos hasta la línea ajustada. ¿Ok? Ya la depuramos, ¿verdad? Ahora lo único que falta es la suma de cuadrado de todo eso que acabamos de dibujar aquí. Pues, ¿qué sucede? Pues este punto menos mi punto es la distancia. Y, perdón, la diferencia entre el punto estimado y el punto observado es la diferencia, es la distancia. Así que tenemos aquí una distancia, 2 distancias, 3 distancias, 4 distancias, 5 distancias, 6 distancias, 7 distancias, 8, 9 y así sucesivamente. Tenemos todas distancias de los puntos que existen en nuestro modelo, ¿verdad? Así que esas distancias, decimos que Y1, digamos que este es Y1, este puntito aquí, así que es Y1 menos el valor estimado, que es este punto acá, al cuadrado, más Y2, que es este puntito aquí, menos el estimado al cuadrado, más así mismo yn menos el estimado al cuadrado. Y esa suma es este insulto. ¿Ok? Es la línea que minimiza la suma de cuadrados de las longitudes de los segmentos verticales dibujados desde los puntos de datos observados hasta la línea ajustada. Así que no es complicado. Ahora viene lo importante. Cuanto menor sea la desviación de los valores observados, en otras palabras, cuanto menor sea esta suma, será la mejor línea que ajuste el modelo. Y eso es lo que nos facilita esta ecuación de mínimos cuadrados. Esta ecuación, basada en los mínimos cuadrados, es lo que me permite obtener esta línea. ¿Por qué? Porque al comparar con otras líneas, al comparar con otras posibles líneas, esta es la que me produce menos error. Por eso es la que me produce menos error. Cuanto menor sea la desviación de los valores observados de la línea de regresión estimada, será la mejor línea que ajusta los datos. Eso es lo que significa eso. Y por eso este concepto de
del error que se conocen como residuales, los residuales, entonces este concepto es sumamente importante. ¿Y cómo determinamos la mejor línea? Pues la mejor línea se determina por las siguientes funciones matemáticas que aproximan esa línea. La verdadera relación es generalmente desconocida, por tal razón generamos un estimado. Y esta línea la pendiente de esa línea, esta pendiente que estamos observando aquí, la obtenemos de esta ecuación. Y esta ecuación, el numerador, es lo que se llama como la covarianza. Que la covarianza lo que significa es la relación entre dos variables. La varianza es la dispersión entre una, ¿verdad? En la distribución, cuántos se desvían de el punto de tendencia central, de ese promedio. Pero aquí lo que estamos observando es la relación de dos variables. Y si observan, lo que está haciendo es que estoy tomando ese i, y lo que significa es que es cada uno de los puntos. Eso es lo que significa, y aquí estamos diciendo que vamos a restar cada uno de los puntos, ese vector, cada x, si x es solar r, 190 menos el promedio de 190 por 41 menos el promedio de ozono, y eso lo multiplico. Y luego tenemos entonces 190 menos el promedio de solar radiation, de radiación solar, y lo sumo y lo cuadro. Eso es lo que está haciendo. La covarianza proporciona una medida de la fuerza de la correlación entre dos o más conjuntos de variables aleatorias. De otra manera, la covarianza evalúa cómo los valores medios de dos variables aleatorias se mueven juntos. Ahora tenemos la pendiente, que son el grado, ¿verdad? Pues decía el grado en ese plano cartesiano. Pero ¿dónde comienza la línea? Mediante el intercepto, que es alfa. Y básicamente el intercepto es el promedio de mis Y's, el promedio de ozono, menos la pendiente estimada por el promedio de esa variable dependiente. Y eso es lo que obtenemos, y de esta manera obtenemos esa mejor línea, que es esta. ¿Ok? Y ahora si nos entramos un poquito a qué es lo que hace la computadora, podemos ver eficientemente que podemos calcular esta pendiente y este intercepto. Así que voy a explicar un poco esta programación, pero me gustaría entonces que tomen unos 10 minutos y entiendan y logren tocar los datos en su paquete estadístico y traten de hacer estos cálculos y vean cómo esos vectores van apareciendo. Por ejemplo, aquí yo tengo, se corta. Aquí yo tengo, vamos a ver cómo, ok. Cars, ¿verdad? Mis datos. Mis datos son, vamos a buscar cars para que sea exactamente 2. De hecho, vamos a hacerlo aquí. Aquí lo que estoy haciendo es que ya dentro de R hay un paquete que se llama datasets, y yo estoy llamando ese conjunto de datos que se llama cards y lo estoy entrando en mis objetos, lo estoy llamando en mi ambiente de trabajo. Míralo aquí. Tiene 50 observaciones y 2 variables. ¿Y qué significa en el promedio? Pues el promedio tú lo puedes obtener por
el promedio, mean, la función mean de cars y speed, velocidad. Y tenemos que es 15.4. Así obtenemos el promedio. También lo podemos obtener de una manera sin utilizar toda esta función, que básicamente es el promedio como lo conocemos aritméticamente, que es la suma de mis vectores. Miren, esto es un vector. ¿Lo ven aquí? Esto es un vector. Y este vector es exactamente este vector. ¿Okay? Representado de diversas maneras. Una manera diferente entre el número de filas que tiene ese conjunto de datos. En otras palabras, el número de observaciones. 50. 14.4 y 15.4 y 15.4. ¿Okay? Aquí estoy utilizando una función para calcular el promedio y aquí lo estoy haciendo cuasi a mano. Si lo quisiera no hacer la mano, que es la manera que no se debería hacer, pues entonces tendrías que aquí ponerle más, así sucesivamente. Para evitarte esto, entonces ya utilizas una función sum. Y para evitar sum dividido entre en row, pues utilizamos min. Y eso es una ejemplificación, ¿verdad? Traigo esto, es una ejemplificación de la importancia de conocer funciones en su paquete estadístico. Así que vamos a calcular nuestros promedios. Ya que los vimos, vamos a calcular nuestro promedio. Aquí tenemos el promedio de X y el promedio de Y. ¿Por qué queremos el promedio de X y el promedio de Y? Porque aquí nos lo están pidiendo en la fórmula. ¿Lo ven? Esto, X barrita y Y barrita es el promedio. Y es exactamente esto que estamos aquí. Ese es mi promedio para esa fórmula de correlación. Perdón, dependiente. Y este cálculo de promedio es un escalar. Un escalar es solamente un número. Cuando decimos que es un escalar, es un vector de un solo elemento. Y ahora decimos la diferencia de X y la diferencia de Y. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reutilizando myMinX, que es un escalar, y los estamos restando por cada elemento de ese vector. Así que si obtenemos la diferencia de un vector menos un escalar, vamos a tener un vector. Miren el vector aquí. ¿Ok? Y nuevamente, un vector menos un escalar, tenemos otro vector. ¿Y qué vector son estos? En la fórmula de ecuación matemática. Pues mira, esto. Obtuvimos, ahora acabamos de obtener esta diferencia y esta diferencia. Eso fue lo que hicimos ahí. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a ver qué necesitamos. Ahora necesitamos el producto de esos dos nuevos vectores. Y como queremos el producto, pues sencillamente es una función aritmética sencilla. Y el producto de dos vectores es otro vector. Y luego la suma de ese producto. Y la suma de un vector, entonces, es un escalar. 5, 3, 8, 7. Y este número es esta ecuación, este numerador. Este es el numerador de mi ecuación. ¿Ok? Así que hasta aquí
obtuvimos el numerador de nuestra ecuación. ¿Y cómo obtenemos el denominador? ¿Qué dice el denominador? Pues entonces es la suma de la diferencia entre mi vector X y mi promedio, mi escalar, que significa el promedio, sumado y lo cuadras. Míralo aquí. La diferencia entre esos dos, entre ese vector y ese escalar, lo cuadro y lo sumo. Así que ya tenemos mi numerador y mi denominador. Este es mi denominador. Y por lo tanto, entonces, obtengo la pendiente haciendo la división. 3.93. Aquí está, si observan, aquí está lo que acaban de ver. Este es el nuevo conjunto de datos. Mi Y, mi X, mi Y, el vector diferencia de la X, el vector diferencia de la Y y el producto. Y obtengo mi pendiente 3.9324. Y si utilizo la fórmula de R, 3.932. Exactamente igual. Así que tras bastidores, lo que está haciendo esta fórmula de una complejidad mucho mayor, porque hay muchos otros argumentos, pero básicamente lo que está haciendo esta fórmula es generando esta pendiente que acabamos de ver de manera simple. Yo espero que les esté siendo útil lo que estamos viendo, que estén entendiendo. Podemos volver para atrás si necesitan. El intercepto indica dónde predice el modelo lineal que estaría Y cuando X es 0. ¿Okay? Solamente es ese punto inicial. Y realmente no se utiliza mucho en la estadística, o sea, no se interpreta per se. Es importante pues tener esa línea de comienzo. En este caso, como observan, el intercepto es negativo, por lo que el modelo está extrapolando a 0 cuando no existen valores de 0 en los datos. Está haciendo una extrapolación. ¿Dónde quedaría ese intercepto? Pero bueno, nuevamente, como no se utiliza para mucho, es un punto de inicio. Esto puede ocurrir porque la relación no es lineal, pero es importante saber por qué sucede eso. Y el modelo fuerza una linealidad. No se está cumpliendo con alguno de los supuestos y no tenemos todas las variables que explican la relación para generar una buena predicción. Bueno, corrijo. No se interpreta, pero sí es, ¿verdad?, bueno entender que lo que está sucediendo ahí. Nuevamente, esto puede ocurrir porque la relación no es lineal y el modelo fuerza una linealidad. No se están cumpliendo con alguno de los supuestos que vamos a ver. O no tenemos todas las variables que explican la relación para generar una buena predicción. Y aquí tenemos el cálculo, ¿verdad? Y estoy utilizando los objetos que ya creé. No estoy calculando absolutamente nada porque ya yo creé my mean, ya yo creé my slope, ya yo lo creé. Así que no tengo que hacer el cálculo, lo que tengo que hacer es reutilizar ese objeto. Y miren esos objetos en el ambiente aquí. Mírenlo aquí, los objetos. ¿Ves? Un vector, un escalar, un escalar, un escalar, un escalar y dos vectores. Y como los tengo en ambiente ya creado, no tengo que volverlos a crear, solamente los reutilizo. Y me dejo llevar por la fórmula my mean menos my slope por my mean x. Y ahí tenemos el intercepto, que es exactamente lo que dio el paquete de R. Cálculo del error. El error de cada predicción se mide por un valor conocido como el residual. El residual es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. Este es menos insultante, Cintia. Exactamente lo que es la jeringosa que vimos ahorita, pero de una manera más fácil.
Es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. Ese fue el ejemplo, ¿verdad?, que vimos ahorita. Y los valores observados, que es cada uno de estos puntos, que es cada uno de esos puntos representa, ¿ok? Aquí. Cada uno de esos puntos representa, ¿verdad? Este es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y Y hat o Y sombrero y el valor predicho. Aquí está, esta es la predicción. Y tiene valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5, 6, 7, hasta 50. Hasta 50, ¿ok? Así que no hay nada escondido, totalmente claro. Suma de residuales al cuadrado. ¿Se recuerdan? Esta función que la acabamos de ver ahora, que es la del error. Ese error es este punto menos el predicho y este punto menos el predicho. Míralo aquí. Pues si sumamos cada una de estas y cada uno de esos errores, tenemos la suma de residuales al cuadrado. Tenemos este error, lo cuadramos y lo sumamos con el próximo error, lo cuadramos y lo sumamos con el próximo error al cuadrado, tenemos la suma de residuales cuadrados. Cuando comparamos la suma de residuales cuadrados entre modelos, el modelo con el menor valor de la suma de residuales cuadrada se considera como un mejor modelo. Así que lo que queremos para evaluar, ayer me estaban preguntando cómo vamos a evaluar un modelo versus el otro, ¿verdad? Porque una cosa es cómo vamos a desarrollarlo, que es con lo de stepwise regression, cross validation, utilizamos lowest, todo lo que vayamos a utilizar. Generamos, hacemos el fitting del modelo, el ajuste del modelo. Pero ¿cuál modelo es el mejor? Pues esto es una de las medidas, si no una de las mejores medidas para evaluar cuál es el mejor modelo. Es esta fórmula súper sencilla, pero es clave. Si se tienen que recordar de algún procedimiento matemático, es de dónde sale la suma de residuales cuadrados y qué es un error. Eso es lo más importante, porque todos los procesos de evaluación de modelos de otras distribuciones, logística, binomial, hasta si utilizamos gradient descent para neural network, está tratando de minimizar ese error. El valor predicho menos los valores observados. Obtener un modelo con bajo suma de residuales cuadrados significa que los coeficientes estimados del modelo lineal se ajustan bien a los datos disponibles. Y aquí tenemos entonces el modelo, ya lo hemos visto muchas veces. Intercepto, pendiente y el valor de mi variable predictora, más un error. Así que si ya tenemos el intercepto y tenemos la pendiente y tenemos un valor de X, podemos hacer una predicción. Si ustedes me dicen, José, ¿cuál es? De hecho, lo tenemos aquí próximamente, para que lo puedan leer. Interpretación del modelo CARS. Pendiente. El promedio por cada milla por hora que viaja un automóvil se tarda 3.93 pies adicionales en detenerse por completo. ¿Okay? Basado en esta regresión lineal simple, un automóvil que viaja a una velocidad de 15 millas por hora ¿ok? ¿Qué le pasa a esto? Ok. A 15 millas por hora, ven aquí que está el 15 en el modelo.
un automóvil que viaja a una velocidad de 15 millas por hora tardará en promedio 41.41 pies en detenerse. Llegamos. Y a base de eso, entonces, ellos dicen, ok, hay un peligro. Antes de interpretar los resultados de un modelo de regresión lineal simple, debemos verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo. Así que decidimos, ok, es importante esa observación que nosotros tenemos, que a mayor velocidad tarda mucho más en frenar. Pues es posible, pero no puedo tener ninguna interpretación todavía porque no hemos verificado los supuestos del modelo.